dependiendo de la región de Italia, el risotto se prepara de una manera o de otra. Sin embargo, en regiones como son Abusolengo o San Marino, las normas han intentado que se mantenga esa preparación inicial, pero agregando el caldo de ave poco a poco desde el principio. Además de contener la cebolla en el sofrito inicial, se le agrega el diente de ajo para aromatizar muchísimo más ese plato. Ellas prefieren el grano Carnaroli por su gran consistencia y elasticidad. Bienvenidos a Un Placeres a la Carta, donde tendremos un salmón tempurizado en cama de risotto funghi. Ok, la chulita es un plato compuesto por un risotto de champiñones y un salmón tempurizado bañado en una salsa flambeada con un toque de whisky. Lo que es la parte flambeada con el whisky como tal, lo agarramos un poco de lo que es Francia como tal. Se flambea un poco de whisky para que le dé ese toque dulce y algo amargo al salmón. Luego se pasa por una tempura, que esto viene de los japoneses. Entonces luego el salmón tempurizado le damos ese toque crocante, ¿cierto? Entonces eso se une junto al risotto y se crea esa armonía entre uno con el otro. Que la gente consiga diferenciar, o sea, el quitar lo que es la champaña, el vino y sentir ese sabor dulce que aporta el whisky al plato. Ese crocante del salmón y la mezcla de esa cremosidad con el risotto aporta algo bien diferente y propio de Trentuno. Es ahí el diferencial que nosotros quisimos aplicar. Quisimos agregar este whisky, ¿verdad? Para darle ese sabor a roble y que de esa crocancia al plato como tal. Mucho porque Italia está rodeado de costa. Entonces al venezolano está acostumbrado también a comer muchos frutos del mar. Entonces quisimos preparar esta mezcla para que pudieran degustar este tipo de plato. Sería el contorno del plato que lo acompañarían junto con unos champiñones. Pues quisimos darle ese toque gourmet, que es algo muy típico de ellos, sobre todo de la parte del norte de Italia. Entonces el risotto se armonizaba perfectamente con lo que era el salmón, la tempura y la salsa como tal. La tempura viene en realidad de los portugueses. Es japonesa porque ellos siempre estuvieron acostumbrados a la fritura. Pero esta masa no es más que harina de trigo, sal, un toque de levadura y soda, en un bol con un recipiente full de hielo en el cual se va a dispersar todo. Esta masa se prepara de forma manual con un simple fouet y se le da una textura fina para que al momento de sumergir el salmón y emergerlo en la fritura, quede simplemente una línea crocante entre el salmón y la masa como tal. Bueno, lo único que hay que estar pendiente en realidad es que el salmón hay que cocinarlo, pero no del todo, o sea, dejarlo en un punto crudo en el centro para que termine la cocción con la fritura y no quede ese salmón seco, sino que es un salmón jugosito. Por la diferencia que tiene como tal, es un pescado que tiene más reconocimiento y es más adicto al paladar. Fueron efectivamente los misioneros portugueses quienes introdujeron esta preparación tan singular como lo es la tempura en la cocina de los nipones al final del siglo XVI. Una preparación que tiene un elemento interno que corresponde a un pescado, marisco u hortaliza y una cubierta externa cuyo secreto principal es que llegue totalmente crocante sin resplandecer la parte interna. Al regreso muchísimo más de Placeres a la Carta por Atel Televisión.
El arroz tiene un origen muy debatido. Unos dicen que fue en África, otros dicen que fue en Asia o en India. Lo que no se discute es que este bondadoso cereal se ha proliferado por todo el mundo y ha permitido a las cocinas locales adaptarse, evolucionar y tener un toque de representatividad. En España con la paella, en Japón con los rolls o en Italia también con el risotto. El arroz nos ofrece todos los beneficios y se adapta al mercado comensal local. Conozcamos ahora la preparación del protagonista de hoy en Placeres a la Carta. Tempura es igual a rebozado. Es la asociación de ideas que muchos hacen al escuchar el nombre de esta técnica culinaria utilizada en Japón. Sin embargo, no se trata de un rebozado corriente. Ha de ser muy ligero, un poco dorado, casi transparente y algo muy importante, sin que deje rastro de grasa. Y es que en realidad se trata de una técnica un poco más compleja de lo que en un principio puede parecer. Es importante conseguir una pasta homogénea, lo que los japoneses llaman koromo, y distribuirla uniformemente por la superficie del producto a freír. Para ello hay que trabajarla mucho, mezclando la harina de trigo fina con sal, huevo, azúcar, levadura y agua muy fría. Posteriormente se deja reposar unas horas y ya está lista para rebozar con ella los alimentos. Hay que tener en cuenta que estos deben ser pequeños para un solo bocado o como mucho para dos. Además, es imprescindible que la tempura esté recién frita y todavía caliente antes de su consumo. De todas las especialidades culinarias japonesas tan en boga en Occidente, la tempura es seguramente la única que un europeo admite sin ninguna prevención. Y es lógico, la tempura es un plato de origen europeo. Fueron efectivamente los portugueses, los misioneros portugueses que llegaron a Japón en la segunda mitad del siglo XVI, los introductores, quizá involuntarios, de esta fritura en los hábitos gastronómicos de los súbditos del Mikado. Por supuesto, los japoneses llevaban ya mucho tiempo friendo cosas, pero no con tempura. Por si queda alguien que no la haya probado en estos tiempos de expansión de la cocina nipona, diremos que la tempura consiste en unos fritos que constan, como es lógico, de dos elementos: un marisco, pescado u hortaliza dentro y una capa de pasta para freír por fuera. Su mérito está en llegar a la mesa caliente, sin rastro de grasa, con la capa exterior dorada pero casi transparente, crujiente y el elemento interno tierno y jugoso. Hoy la tempura es uno de los componentes del que podríamos llamar póker de haces de la cocina japonesa en su versión para orientales, junto con el sashimi, el sushi y el sukiyaki. Es, como decimos, el más fácilmente comprensible de todos ellos. Su nombre deriva también de las lenguas occidentales. Para algunos vendría del portugués y el español templo, en transcripción fonética al japonés, porque los japoneses, a diferencia de los que suelen ser sus imitadores, tienen dificultades para pronunciar la L, que pasa a ser una R suave como la nuestra, por ejemplo cara, así que pasó del templo a tempura, que no es nada complicado. Otros lo hacen derivar directamente de la palabra latina tempora, que vale por tiempos. A tempora quaresmae, en tiempos de cuaresma. De tempora a tempura no hay más que un paso. Tempora en latín es esdrújula y tempura en japonés es a un tiempo esdrújula y aguda y debe pronunciarse como tempura, y no como es habitual como palabra grave, con acento fonético en la sílaba intermedia.
Los japoneses veían que los portugueses comían pescado los viernes y también, claro, en tiempos de Cuaresma, de modo que identificaron la nueva preparación con acontecimientos religiosos y le dieron un nombre relacionado con ellos. En Japón y en Europa se hace tempura con muchas cosas: gambas, langostinos, vieiras, calamares, congrio, berenjenas, pimientos, cebolletas, espárragos. Pero no todo lo que se llama tempura lo es. Muchas veces se trata de rebozados corrientes y molientes de pastas de freír, como la de los sesos huecos. Pero no es eso. No son lo mismo unas gambas en gabardina que una tempura de gamba, que los japoneses llaman shiba ebi. Lo importante, lo que marca la diferencia, es la confección de la pasta. No es nada complicada, si acaso requiere, como casi todo en la cocina, mano para que salga perfecta y no como una especie de engrudo, cosa más habitual de lo que parece, sin olvidar ese aspecto semi-transparente que debe dejar entrever al menos el color que hay dentro. Y la pasta debe contener no pocas burbujas de aire. El método básico de preparación se ha ido refinando a través de los siglos y son tan importantes la calidad y la fórmula del aceite, su temperatura, la fórmula de la harina para la masa y el grado y temperatura en el que se mezclan los ingredientes para rebozar. El momento en que se sirve la tempura ya es la hecha crucial: sentarse justo delante del cocinero y comer nada más. Los japoneses se comen estos fritos mojando en un caldo claro que se llama tentsuyu, dashi condimentado con salsa de soya y mirin, y al que se le añade daikon rallado, que es un rábano blanco gigante, y jengibre. También se puede comer simplemente con sal y zumo de limón, pero en la auténtica tempura la sal nunca va en su propia cubierta. En la carta del restaurante Arzac en España existe una receta de tempura de verduras con salsa porrulzada al hinojo y regaliz, en la que se presenta en el plato 6 a 7 tipos de verduras distintas cortadas en tiras que se acompañan con una salsa ligera de puerro. Es una forma muy agradable de comer verduras. Esa fusión tan interesante con las texturas del risotto y además del salmón tempurizado hablan de lo que es la verdadera evolución de la cocina internacional adaptada al mercado comensal venezolano. La cocina internacional no solamente evoluciona a través de la incorporación de los distintos elementos que hacen diferente una cocina de la otra. Además, lo hacen reforzando los ritos de comensalidad o de cohesión social que son capaces de asentar a un grupo de personas a distintas horas del día. Es momento de conocer cómo acompañar ese protagonista del día de hoy en Placeres a la Carta.
Como postre sugeriríamos una crostata de chocolate con un simple helado. Esto junto con un toque de vino rosa para acompañarlo y finalizar toda la degustación. Un vino rosado porque va mucho con lo que es frutos del mar como tal. Y como el risotto es algo simple, o sea, no tiene muchos sabores, simplemente es algo concentrado allí junto con el salmón, un vino rosado combinaría perfectamente con el plato. El único plato que tenemos temporizado como tal es este porque fue un festival que ofrecimos. Entonces, para que la gente se intentara probar algo distinto y se acostumbrara a este tipo de platos, pues. Bastante bien, o sea, no tenemos ningún problema en relación a eso, porque una cosa armoniza con la otra. O sea, el risotto fue algo bastante neutro que combina perfectamente como todo. Es como aquí nuestro pabellón, el arroz, la carne, el plátano y las caraotas. Es algo bastante sencillo. Entonces, como es algo bastante neutro, combina bastante con el salmón y el plato queda perfecto. Me parece que es un carbohidrato bastante esencial, que muchas culturas y diversos países se han ido acostumbrando poco a poco a lo que este se presenta en el plato de día a día de cada una de las personas. Para nosotros como tal es fundamental. Entonces traer el arroz arbóreo, que viene de Italia y ya la gente tiene una leve cultura en relación a eso, se hace bastante importante para cada uno de los conjuntos de nuestros platos. La gente no está acostumbrada mucho a comer el pescado como tal, pero al incluir la salsa napolitana, que es una salsa muy típica, que se come mucho con pasta, ya la gente se tienta quisiera degustarlo, lo que es el risotto como tal, el salmón con esa salsa napolitana y con ese toque del flambeado como tal. Entonces la gente se intriga y degusta el plato y hasta ahora nos ha ido bastante chévere. El flambeado consiste en agarrar aproximadamente una concha de whisky, ¿verdad? Y esto se pasa por un sartén. Luego se espera que se evapore todo el líquido y a este se le incluye la salsa napolitana, se le coloca sal, pimienta para ajustar los toques finales y se le coloca el salmón junto al risotto. Porque es esa mezcla de lo dulce con lo amargo y lo salado que presenta el plato. O sea, la armonización del risotto con el salmón y el whisky y la salsa napolitana es algo que simplemente es delicioso, es sabroso experimentarlo, pues. Y por eso le colocamos este nombre de Dolce Vita. Simple, delicioso y concreto. El uso del whisky para preparar carnes, pollos, pescados e incluso también sopas y postres es un uso muy estandarizado por la cocina escocesa, quienes buscan que este licor tenga el mismo estatus que ha tenido la cerveza o el vino al momento de cocinar. Será hasta un próximo Placeres a la Carta. Continúa con muchísimo más de Atel Televisión.